Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Aragón Pérez, soy originario del estado de Oaxaca y soy una de las personas de las cuales fueron violados sus derechos humanos en el movimiento del 2006 en el estado, en la ciudad de Oaxaca. Eh, eh, Fui aprendido junto con mis dos amigos, Elionaí y Juan Gabriel Ríos, la noche del 9 de agosto del 2006. Nosotros fuimos interceptados por personas vestidas de civil y que conducían un auto Suru, ¿no? Y nos detuvieron y estas personas iban fuertemente armadas. Cuando nos detienen, ellos nos piden nuestras identificaciones y al notar que mis dos compañeros eran maestros, hacen algunas llamadas por teléfono a estas personas y de ahí nos suben a una camioneta, nos amarran de las manos, nos quitan nuestras identificaciones y nos suben a una camioneta y a nosotros nos llevan hacia otros callejones de la colonia San Felipe y ahí estaba una VEN, una camioneta blanca VEN, y nos introducen en esa camioneta, ¿no? Al interior ya había personas esperándonos y ahí fue donde empezaron a golpearnos, a agredirnos, a insultarnos y amenazarnos también, ¿no? De que nos iban a matar y que como tenían nuestras credenciales también, nuestros domicilios, que iban a ir a nuestras familias, ¿no? Amenazándonos que iban a violar a nuestros familiares, a nosotros. Y adentro nos empezaron a golpear, ¿no? Y pues fue muy sangriento. Uno de ellos sacó una botella, quebró la botella y con eso empezó a cortar un poco de la oreja de Leonaí. Nosotros pues no podíamos hacer nada porque estábamos amarrados de las manos, nos pateaban, nos golpeaban y la camioneta empezó a caminar y durante ese transcurso hubo muchas amenazas, ¿no? Y golpes, nunca dejaron de golpearnos hasta que la camioneta en un punto se para y ahí estas personas nos entregan a la policía estatal y las policías nos agarran y nos botan prácticamente en la parte trasera de la camioneta, en la caja, nos botan ahí y nos conducen, ¿no? Sin decir nada, hasta que finalmente en la madrugada agentes de la PGR llegan a traernos, ¿no? A trasladarnos y nos trasladan hacia la PGR en la ciudad de San Bartolo, Coyotepec. Todavía sin informarnos por qué habíamos sido detenidos ni cuáles eran los cargos que teníamos. Y no es hasta cuando nos presentan a rendir nuestra declaración que es cuando nos informan que los policías habían dicho que nos habían detenido portando armas de uso exclusivo del ejército y por eso nos habían detenido y que pertenecíamos a una pandilla y que estábamos peleándonos en la calle y inventan una historia, ¿no? Y las armas que le imputan a mis dos compañeros no eran un delito grave, así que ellos pueden salir bajo fianza y que más tarde ellos serían declarados culpables, pero porque no tenían antecedentes penales, pudieron como condonarles la pena de la cual fueron objeto. Pero el arma que a mí me habían adjudicado decían que no alcanzaba fianza. Entonces yo soy trasladado al penal de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, y ahí donde pasé todo este tiempo desde el 12 de agosto hasta el 30 de octubre, 31, cuando fuimos liberados, cuando fui liberado. Nunca encontraron huellas de nosotros, huellas mías en las armas que ellos nos adjudicaban. Nunca encontraron esas huellas, pero la forma en como el perito redactó el informe fue que había muchas huellas y que era imposible que no podían encontrar mis huellas, ¿no? Que no había.
claro que no las iban a encontrar porque nunca tomamos y esas armas no nos pertenecían y nunca tocamos esas armas. Entonces, pero esa prueba nunca la utilizaron. Nunca tuve un careo con los policías, yo también, hasta que después de cuando asesinan a Brad Will, el periodista estadounidense, la sección 22 y el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, llegan a un acuerdo para la liberación de los presos políticos, ¿no? Entre los que estábamos Catarino Torres, Erangelio Mendoza y Germán Mendoza Nube. En conferencia de prensa nos presentan y se anuncia que estamos siendo liberados, ¿no? Como parte del convenio con la sección 22. Pero mientras nosotros tres estamos siendo liberados, más personas en ese momento están siendo encarceladas en la ciudad de Oaxaca por el conflicto que se estaba avivando más todavía. Así como de la misma forma ilegal en la que me encarcelaron, de esa misma forma ilegal me extrajeron de la cárcel. Entonces no hubo ningún proceso legal con el cual yo pudiera obtener una carta de liberación de parte del gobierno. Entonces, en ese momento me di cuenta que estaba en un limbo jurídico y cargando a cuestas un delito federal, obviamente, ¿no? Esperamos algunos meses para seguir tramitando esa constancia de liberación, pero nunca apareció. Hubo una reunión con Gobernación también y me dijeron que en poco tiempo me iba a llegar esa exoneración, pero jamás llegó. Y en eso, pues tuvimos que tomar una decisión que fue muy difícil para nuestra familia, que fue salir del país, porque en cualquier momento se iba a activar una orden de reaprehensión y que después nos enteramos que realmente sí fue activada, ¿no? Porque supuestamente me había yo fugado del penal, ¿no? Entonces que no estaba yo en ningún penal y que no me encontraban, entonces se ordenaba la recaptura o la captura inmediata del biólogo Ramiro Aragón. En el 2009 el gobierno de Estados Unidos nos dio el asilo político y a mí y a toda mi familia, y es donde estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Lamentablemente no podemos regresar todavía a nuestro país, a nuestro estado, porque esa orden de represión sigue vigente todavía, ¿no? Parecería que se pensaría que estamos muy a gusto aquí en este país, pero no. Nosotros somos oaxaqueños y nuestras raíces están ahí en Oaxaca, nuestra gente está en Oaxaca y realmente extrañamos mucho vivir en Oaxaca, ¿no? Nos da coraje todavía que nuestros hijos no puedan disfrutar de nuestro estado, de nuestra gente, de nuestra vida como oaxaqueños. Esas instituciones que están cada vez más rotas en México y que no pueden o son incapaces de impartir justicia, ¿no? La palabra de los policías tiene más peso y más autoridad que la palabra de nosotros. Exigimos que sean castigadas las personas que nos torturaron, que nos golpearon, que levantaron falsos contra nosotros. Y exijo que así como el gobierno me acusó ilegalmente o me acusó falsamente de esos cargos, le exijo que ellos también haya una investigación y se castigue a los culpables y que haya una reparación de daños y sobre todo una reparación moral, pero sobre todo moral. Bueno, les enviamos un abrazo a todos y los queremos muchísimo a todos. Gracias.